Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bien. Empecemos pues aquí con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, continuamos nuestro camino en la vida de tu madre y nuestra madre, y también en tu paso aquí por el mundo con nosotros. Te pedimos, Señor, hoy nos des ese corazón abierto y tu sabiduría para poder entender de pronto, ojalá hoy con una nueva perspectiva, qué significa tu nacimiento. Danos, Señor, tu entender a través de la intercesión de tu Santa Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a empezar nuestra cuarta sección. Una introducción, después llegamos a la anunciación, la visitación, y hoy vamos a ver el nacimiento. ¿Ok? El nacimiento. ¿Alguna pregunta así para empezar hoy, antes de irnos con nuestro video? ¿Alguna pregunta de la anunciación? ¿Qué significó esa visita del ángel? ¿Qué quiso decir? La actitud de María, el entorno, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí. Me quedé pensando, cuando regresó María al origen A Nazaret. al lugar de donde vivía José, ¿no? A Nazaret. Ajá, Ajá. hacer el censo. Entonces me quedé pensando, si no hubiera regresado ahí a lo que era el censo, ¿se hubiera quedado donde estaba y nacería Jesús ahí o...? No, María se había ido, bueno, María estaba en Nazaret, ¿no? La anunciación tuvo lugar en Nazaret. Ajá. Cuando se entera que su prima está embarazada, ella se va a visitar a su prima. Su prima vivía en las colinas de Judá, en Incarem se llama eso, en las colinas de Judá. Entonces se va, ¿ok? Se va para allá primero y pasa los 6 meses. Después, como buena mujer que es, vuelve a su lugar de origen, a su hogar, digamos, a Nazaret, ¿ok? Entonces allá, cuando llega, pues viene todo este problema con José, como que está embarazada, ¿ok? Entonces José, un hombre bueno, dice, yo no me puedo casar con usted, pero no la voy a denunciar públicamente porque si no la van a matar, ¿ok? Entonces él quería divorciarla en silencio. Y en esa discusión interna de José, ¿en qué voy a hacer? Viene el ángel y habla con José. Le dice, José, no te preocupes, lo que dice María es la verdad. Ella concibió por obra del Espíritu Santo y aquel que va a nacer es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y entonces José acepta y se la lleva a casa, ¿ok? O sea que digamos empieza la segunda parte del matrimonio, ¿verdad? Primero era el compromiso y después ya la vida en pareja. Cuando están juntos, José ya tiene que, obviamente es responsable por María. Y es cuando sale el edicto del censo. Todos tienen que ir a registrarse y no se pueden registrar en cualquier lado. Tienen que registrarse en aquel sitio donde nacieron. ¿Ok? Imagínate donde hoy tuviéramos que hacer eso. Unos vuelan para México, otros vuelan para Salvador, otros vuelan para Colombia, otros vuelan para todos lados, ¿verdad? Bueno, José y María tuvieron que caminar, no pudieron volar, hasta Belén, al sur, 90 millas. ¿Por qué? Porque a través de ese edicto se cumplió la profecía de que el Mesías sería de la línea de David y nacería en Belén, que es la ciudad de David. Entonces por eso José, que es de allá,
tiene que ir. Como María es su responsabilidad, pues se la lleva. ¿Ok? Ok. Ya, ya. Entonces tu pregunta fue, si no se hubiera devuelto, ¿qué pasaría? Bueno, si no se hubiera devuelto, pues María hubiera abandonado el hogar, ¿verdad? Lo cual no estaba bien porque ella ya era una mujer comprometida. Entonces tenía que volver a su hogar. Y pues ella sabe de sus deberes, digamos, como esposa, que tiene que volver a su hogar. De una u otra manera tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí, exactamente. Tenía que estar ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien, entonces vámonos con el nacimiento. Y esta es algo que lo hemos hecho, lo hemos escuchado muchas veces, que hemos vivido muchas veces, que lo hemos de pronto armado muchas veces en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, miremoslo desde el punto de vista que nos lo va a presentar aquí el profesor Eduardo y ya lo discutimos después, ¿ok? La natividad, el nacimiento. Cuando hablamos de pesebre, ¿en qué piensan ustedes? Un ranchito. Bramadero, corral, Un corral, un ranchito, un bramadero, bramadero, ¿qué es un bramadero? donde se amarran las vacas para que coman, Ok, o el ganado vacuno. ok. Corral. Un corral. Ok, Un corral. un corral. ¿Y usted? También lo mismo, un lugar donde descansar. Ok. Eso es muy común entre nosotros, porque por cultura pensamos que el pesebre es todo el pesebre fue lo que hicimos en diciembre, ¿verdad? Hicimos el corralito y que el techo y ahí estaba Adalberto montado encima y eso llamamos el pesebre. Culturalmente podría ser el pesebre, pero ese no es el pesebre, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta qué es el pesebre? Una cueva. No. ¿Qué dijiste tú, Cris? Un bramadero. Un bramadero. Bramadero. O sea, más bien lo que es un cajoncito lleno de paja que se la van a comer los animales. Ahí es donde vienen los animales a comer. Ese es el pesebre. Lo otro es la cueva o la casita, lo que sea. El pesebre es eso. Entonces, La ¿quién cuna tiene hecha de abierto, ¿quién tiene abierto Lucas? Lucas 2. Nadie, pero ahorita la vimos. Esa comida de la paja esa pica. Poner un bebé ahí, no. Sí, Lucas 2, estamos. 7. Sí, 7. ¿Qué dice Lucas 2, 7? Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Lo Palabra de acostó en Dios. un pesebre, o sea que de este cajón de paja pues, donde comen los animales, lo convirtió en cuna. ¿Ok? Lo convirtió en cuna. Ese es el pesebre. ¿Ok? O sea, es el sitio de comida. O sea, de cierta manera, es como la primera patena, Es como donde un plato. está el cuerpo de Cristo, literalmente. ¿Ok? Donde vamos a comer después todos nosotros, unos más animales que otros, ¿verdad? Ok, entonces, ese pesebre, ¿verdad? Ese pesebre. Pero bueno, pensemos un poquito más atrás. Pensemos en la llegada. Por tradición, entendemos de que el viaje fue en los días, digamos que previos al parto. ¿Sí?
y que el nacimiento ocurrió a la llegada a Belén. ¿Cierto? Ujú. Tradicionalmente pensamos que fue de noche, ¿no? Pero bueno, a la hora que hayan llegado. Y obviamente llegamos a un sitio nuevo y empezamos a buscar. Hoy en día tendríamos reservaciones, ¿no? Sí. Pero no en ese tiempo, obviamente. Entonces llegan a buscar. ¿Llegan a buscar a dónde? A donde normalmente podríamos buscar. Como dicen aquí, los evangelios realmente no nos dicen muchos detalles. Pero hay esas, digamos que 3 tradiciones. ¿Ok? Una tradición donde dice que las casas de los judíos eran más o menos de 2 plantas. En la primera, en la baja, están los animales. En la más alta están las personas. Por un lado, de pronto, no sé, el olor se disipaba, pero el calor, digamos, los ayudaba también por la noche, ¿no? El calor de los animales. La otra teoría es que la gente vivía en un lado y los animales estaban en otro lado, como en un establo, y que allá era donde estuvieron María y José. Y como nos dijo aquí, los 2 primeros siglos, que fue en una cueva. Tenemos que descubrir y hacer investigaciones arqueológicas y demás para saber exactamente cuál es la real o no. Pues que sea necesario, ¿no? No importa, ¿verdad? No importa. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? No importa. Lo que importa es que nació. La palabra de Dios se hizo carne y llegó a nosotros. Pero los 3 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común esos 3? Eran muy humildes. Eran donde normalmente la gente no estaría, ¿verdad? La gente debe estar pues, con la gente. Más en esa situación de una mujer dando a luz. ¿Sí? Entonces el rey que viene desde el principio no es aceptado. Desde el principio es rechazado. Y solo la primera vez que lo vi a él, conecté realmente el principio y el final. No los había conectado antes. ¿Verdad? ¿Cómo nació y cómo murió? La misma mujer estuvo ahí presente, ¿no? La misma mujer fue la que lo recibió en sus brazos. De bebé seguramente también tenía sangre, ¿no? Normalmente en un parto hay sangre normalmente. Cuando bajó de la cruz estaba lleno de sangre también. Lo envolvieron en pañales y la cruz lo envolvieron también, ¿verdad? La sábana santa. Lo colocaron aquí en este cuna de animales, digamos, de comida de animales. Después lo colocan ¿dónde? También solo en una tumba. Muy similar. Donde nos muestra él que vino a hacer una cosa, tenía un propósito y desde el principio estaba ahí. Desde el principio. ¿Okay? Entonces, pensemos en esto del nacimiento por un momento, por 10 minutos, y mientras tanto nos tomamos el café con el panecito que lo trajeron nuestros hermanos del corral. ¿Pan peruano? No, mexicano. Ok, ¿estamos listos para regresar? Entonces, ¿alguna pregunta con el lugar de nacimiento? Lo importante del lugar de nacimiento es que es el lugar. Vimos ahí el lugar que se atribuye al nacimiento donde está la estrella. Curiosamente, es una iglesia que son como 2 en una. Y a un lado son los franciscanos, la parte católica, y el otro lado de la pared es la parte ortodoxa. Y donde está el lugar del nacimiento es la parte ortodoxa. Interesante. Entonces, allá se celebra uno la misa en este lado y luego cruza y va a donde nació Jesús. ¿Okay?
en el lugar del nacimiento. Entonces, el pesebre es, digamos que la cuna donde acostaron a Jesús envuelto en pañales. ¿Ok? Bruno dijo algo interesante, pero esa paja, eso pica, eso raspa. También cuando pensamos en pañales, pensamos en los pañales que cubren nomás la cintura, ¿verdad? Y la entrepierna de los bebés. Pero si miran la descripción de pañales aquí, pañales para los judíos, es digamos que toda la cobija que envuelve al niño, al bebé, de cabeza, de cuello a pies, ¿ok? Para eso que los envuelve uno como un tamal, ¿no? Que quedan los niños así como Un taquito. como un tamal, como un taquito. Ese es un pañal, ¿verdad? No solo lo que les cubre la cintura, sino todo el cuerpo. Esos son los pañales. Y en eso envolvieron a Jesús, tal como lo envolvieron a la bajada de la cruz y que vemos en la sábana de Turín, ¿verdad? En el manto de Turín. Entonces, bueno, ¿Se sabe algo acerca de la familia que los hospedó? No querían, pero después de que nació el niño, ¿se sabe algo? no, realmente no. Realmente no se sabe dónde se quedaron. Entendemos que se quedaron ahí por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Evangelio de Mateo, pues vinieron los reyes, ¿no? Los reyes magos, los sabios. Y primero fueron con el rey, con Herodes, a decir, hey, ¿dónde está el rey, no? Y después él manda matar a todos los menores de 2 años, ¿ok? Entonces entendemos que se quedaron allí un buen tiempo. Y de ahí es de donde recibe el segundo sueño José y se van para Egipto, de acuerdo al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Lucas no nos habla de ese tiempo mucho. ¿Ok? Pero no sabemos de dónde o con quién vivieron. Sabemos que se fueron allá porque José era original de Belén. Entonces seguramente tenía algunos conocidos o casi no sabemos, ¿no? Serían especulaciones, pues. Sin embargo, pues eso no es algo que ataña a la historia de salvación, digamos. Que en ese tiempo no es de importarnos, porque pues no está aquí, ¿verdad? Si no está aquí es por alguna razón. A lo mejor era más normal. A lo mejor era muy común. Seguramente. Entonces, con San Francisco de Asís es cuando llega el cambio, ya no es cuevas, no es más como lo que hicimos en Navidad, o cuando fue que cambió, porque todos hacemos un pesebre para Navidad y lo hacemos así como lo hacemos en... Según lo que escuché, no estoy muy seguro, pero según lo que escuchamos aquí, los primeros 2 siglos, la tradición decía que había sido en una cueva. Pero después vienen las otras tradiciones, que nació como en un establo, que nació en una casa, ¿sí? Después San Francisco de Asís, que es amante de la naturaleza, pues quiere traer a Jesús en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, no estoy muy seguro en el pesebre de San Francisco cómo hizo el lugar donde nació, digamos que el pesebre en sí. No sé si se inventó una cueva o se inventó una chocita como la nuestra. No estoy seguro. No estoy seguro. Puede ser. Respecto a eso, en un libro de historia dice que San Francisco de Asís dijo, bueno, el Mesías nació, pero ¿cómo celebramos eso? Tenemos una idea que alguien nos ha dicho, nació en un pesebre, nació en una cueva, pero ¿cómo lo vamos a celebrar? Entonces él creó a su ingenio y se imaginó cómo había sido esa escena. Y de ahí se creó lo que ahora conocemos como el nacimiento de Jesús. Yo lo veo como igual, como la escena Es lo que dice la historia. de la última cena. También es Ajá. una imagen que tenemos aquí, pero no es como realmente se veía. Entonces, pero lo tenemos ahí como para tener algo para celebrarlo, ¿no? No es lo que yo veo. Okay. No sé si se acuerdan, yo creo que el primer pesebre que se hizo aquí en la iglesia era como negro
Y yo decía, qué cosa tan fea. No sé si se acuerdan. Era como una cosa negra. Era una cueva. Sí, ahora que hago cuenta, Presentación. fue una cueva y colgaban luces. Porque yo estaba acostumbrada a los otros, pero yo digo que se puede ser tan feo. ¿Alguien se acuerda de haberlo visto? ¿Cuándo fue? Yo ¿Hace por ahí mucho? vi una. Sí, hace una como imagen 6, de- 7 años. No, mucho más, porque eso fue con el padre Michael Robinson todavía. Ah, más, sí. entonces. Antes más. Porque yo tengo 7 y nunca vi. Yo todavía no No, nacía. todavía no llegabas a usted. Allá atrás alguien tenía una pregunta. No, que yo tenía también una imagen así que era una cueva. Lo Ok. he visto, no sé dónde, pero lo he visto. Sí, sí, entonces hay esas tradiciones, ¿verdad? Lo importante es que nació en la humildad para mostrarnos cómo iba a morir también. Y acordamos también, por ejemplo, esto de los pañales. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón fue envuelto en pañales también, igual que el rey, que Jesús, ¿verdad? El hijo del rey David, fue envuelto en pañales. Ahora, el hijo del rey verdadero, es envuelto en pañales también. ¿Ok? Y entonces, llegan acá. ¿Por qué? Porque debía nacer en Belén, de acuerdo al profeta Miqueas, de la línea de David, y en Belén de Judá. En Belén de Judá. ¿Ok? Y vemos que lo vienen a visitar, según el Evangelio de Lucas, un grupo de pastores que estaban en las lomas de los lados, ¿no? Según el Evangelio de Mateo, vienen los Reyes Magos. ¿Qué tienen en común estos dos grupos? ¿O qué hacen en común si no tienen nada en común ellos dos? Adorar, van a venir a adorar Adorar, al Mesías, al Rey. adorar a un rey, ¿verdad? Adorar a un rey. A los pastores les dijeron, les ha nacido, El buen pastor. si les ha nacido el Mesías, no, les ha nacido el Salvador, ¿verdad? No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ok? Un Salvador que es el Cristo Señor. El Cristo, o sea, el ungido, ¿no? A los humildes viene Dios directamente a través del ángel y les da el anuncio. En cambio a los otros, a los ricos, les habla según lo que ellos entienden, ¿no? A los sabios y entendidos, aunque eran también, a pesar de ellos, pues eran humildes porque entendieron qué significa esto, esta estrella, y sabían que no era cualquier rey. Sabían que era un rey muy especial. Ellos realmente no sabían, que yo sepa, no sabían lo del Mesías, pero sí que era un rey muy especial. Y obviamente no sabían del Mesías porque fueron con el rey a preguntar por el recién nacido, ¿no? El rey recién nacido, ¿quién debe saber? Pues el rey de ahorita. Era apenas lógico, ¿no? Y después salen, bueno, el rey les dice en Belén, sí, y se van hacia Belén, pero la luz es la que los lleva, ¿no? Y saben que están en el lugar correcto porque la luz los guió. ¿Y quién es la luz del mundo? Dios. Jesús es la luz del mundo, no Dios. Es la luz del mundo. Entonces Él los lleva allá y porque la luz estaba ahí, que los trajo desde sus lugares del lejano oriente, esa luz los trae, saben que este niño es el niño que están buscando.
Tanto saben que a ellos también se les aparece el ángel, ¿verdad? En sueños y les dice, váyanse por otro lado. Y no regresan donde Herodes. ¿Ok? Entonces también eran humildes y obedientes. Humildes y obedientes. En ellos. En ellos. Y después miremos a María. Escuchamos que María guardaba todo en su corazón. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? ¿Qué quiere decir que María guardaba todo en el corazón? Tiene un corazón grandísimo, ¿no? Yo me pongo a pensar cuando en nuestras vidas nos pasa algo fuera de lo normal. Por decir algo, tenemos una situación, por ejemplo, lo que me pasó en una ocasión a mí, yo necesitaba una casa cuando llegué a este país. Estaba viviendo con mi hermano y ya mi esposa me dijo, yo quiero mi casa. Entonces fue muy interesante porque le dije, Señor, guíame a una casa que yo pueda rentar, que sea suficiente para mi familia, que me alcance el dinero que traigo y que pueda yo estar en una buena zona de vecindad. Fue interesantísimo porque no tardé ni 20 minutos en encontrar la casa. Oh, wow. Un señor estaba poniendo un letrero, se renta, me paré, le dije, yo quiero la casa, le quitó. Y yo me quedé así como que, gracias Dios mío por su favor. Y yo creo que la Virgen María, con todo lo que estaba sucediendo desde la anunciación, fue recibiendo un hecho tras otro hecho, tras otro hecho. Primero la anunciación del ángel, que ella dice, hágase de mí según tu palabra. Después el nacimiento, o voy a ver a mi prima Santa Isabel porque va a tener un hijo. Y se va a ver a su prima Santa Isabel. Otro acontecimiento que el ángel le dijo, ve a ver a tu prima Santa Isabel que va a tener un hijo. Y es una mujer que está ya en años. Está con ella, pum, nace el bebé y se regresa otra vez a Nazaret. Y en ese momento José le dice, el César nos está pidiendo que nos empadronemos. O sea, ¿por qué nos vamos a empadronar? Porque el César lo dijo. Y una de las cosas que vemos es que en Miqueas dice, Belén, Belén, de plata, aunque eres la más pequeña, todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. O sea, el mismo César inconscientemente mandó a José y a María a Belén. O sea, Belén, no tenían planes. Digo, yo nunca tenía planes de venirme a este país y aquí estoy. Una vez dice mi nieta, oye, abuelo, ¿por qué te viniste a San Diego? Digo, pues porque Dios me mandó aquí. Y si no, tú no hubieras nacido, porque mi hijo Gerardo no se hubiera casado con tu mamá. Ah, dice, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Digo, o sea, los destinos de Dios, o sea, los planes de Dios son muy interesantes. Pero a lo que te quiero decir con María, es que sucede eso, que se va María, regresa, se va a Belén, nace el hijo, que es el hijo de Dios, ella sabe que es el hijo de Dios. De eso llegan unos pastores que, pues, ¿qué hacen aquí? O sea, todo ese tipo de situaciones, como que ella, hecho tras hecho, llegan los reyes, otra vez le dan oro, incienso y mirra. Y yo me pongo a pensar cuando me pasan a mí estas cosas, digo, gracias, Señor, gracias. O sea, como que el corazón se llena de una alegría interior, y esa siento yo que fue la alegría de María. O sea, que ella nunca se preguntaba, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué vas a hablar? Ahora mándame una buena posada, porque pues traigo a tu hijo, ¿no? Mándame un buen cuarto. Claro. No, o sea, todo lo recibía en su corazón, cómo nació el bebé, cómo nació Jesús. Y yo creo que todo eso como que decía, híjole, eres grande, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y esa sensación de interior grandeza o algo así yo he sentido que digo, pues que no te venciste, ¿sí? Todo esto fue increíble, ¿no? Yo siento que fue algo así. Exactamente. Entonces, a través de esto, María nos enseña la importancia, nuevamente, de la confianza, la obediencia y la espera.
la espera. Todo lo que nos pasa en la vida, como buenos humanos que somos, queremos una explicación inmediata. Todo. Pero cuando aprendemos a decir, ok, no entiendo esto y no tengo que entenderlo ahorita, pero tengo que poner la confianza en Dios de que pronto voy a entender por qué pasó esto. ¿Ok? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué me mudé aquí? ¿Por qué encontré a esta persona? ¿Por qué perdí tantas cosas? Todas estas diferentes situaciones en la vida, poco a poco, van armando ese rompecabezas del plan de Dios en nuestra propia vida, ¿no? Claudia. Sí, parte de lo que ahorita acaban de decir ustedes dos, y como vimos en la clase pasada que María estaba llena de gracia. Entonces, al decir la frase que ella guardaba todo en su corazón, yo pienso por lo mismo, no es como usar la lógica, aunque sí tiene lógica. A veces unas personas piensan que lo que pasa no está, como que la ciencia y Dios están muy separados, y no es así. Pero yo pienso que más que la lógica, usar tal vez la intuición, o ella por mismo está llena de gracia, la fe, que ciegamente creyó en el Señor, entonces todo lo guardaba, todo lo que pasaba lo aceptaba y estaba en completo acuerdo, aunque le doliera, aunque sintiera, porque era humana, me imagino, que ella por eso lo guardaba en su corazón, eso significa. Y yo pienso que tal vez es como cuando, tal vez a veces como la intuición, como cuando uno a veces dice de que, tengo que hacer eso, como, no sé si en verdad se le dijo en sueños que fuera a visitar a su prima Isabel, porque yo había entendido que no, ella quiso ir a visitar a su prima, pero no se le dijo un ángel, no le dijo a alguien que fuera. Fue ella, su fe y por estar llena de gracia, que ella sabía que sentía esa necesidad de ir con su prima, por lo mismo que supo esto, y pues es como quiero servir, quiero ayudar, entonces. Correcto. Sí, así es. Entonces tenemos que ser pacientes y perseverantes. ¿Ok? Entonces, en el párrafo 725 del Catecismo nos dice, en fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Él viene a revelarse y siempre se va a revelar primero a los que están dispuestos a verle, a recibirle, a aceptarle. Okay. A aceptarle. Hemos hablado de la humildad, que la humildad es el conocerse a uno mismo, saber uno mismo quién es y defender esa humildad con amor, paciencia y tranquilidad, ¿no? Entonces miremos esa importancia de María. Nuevamente regresamos a lo que decíamos la vez pasada, la importancia de la mujer en toda nuestra historia, ¿verdad? La importancia de la mujer en toda nuestra historia. A través de ella llegó Dios a nosotros. A través de ella la palabra se hizo hombre, y a través de ella creció y llegó a nosotros. ¿Quién más cercano a una persona que su madre, verdad? ¿Quién más cercano a una persona que su madre? No creo que debería nadie en el mundo necesitar otra razón para colocarla en un pedestal. ¿Ok? Pero tristemente,
una y otra vez tenemos que educar al mundo en quién es María, en qué hace María, para que puedan creer, para que puedan aceptar, ¿verdad? Entonces, de ahí, por ejemplo, viene la necesidad del dogma de la virginidad de María. Ese es un dogma, o sea, algo que tenemos que aceptar por fe que es verdad, pero un dogma que no salió aquí del aire, sino un dogma que a través del Espíritu Santo y del estudio y visión de la iglesia, pues a través de la palabra se ve y se entiende que esa es la verdad. ¿Ok? O sea que María, el arca de la alianza, fue única y exclusivamente mujer del Espíritu Santo, y nadie más. ¿Ok? En papeles ante la sociedad fue la esposa de José, sí. Pero ante Dios, ella era la esposa de Dios. José fue aquel que cuidó de ella y que la protegió mientras estuvo. Yo también entiendo que por tradición no sabemos exactamente cuándo murió José, pero sabemos que murió antes de que Jesús iniciara su ministerio público. ¿Por qué? Porque vemos que María normalmente está presente en todas las fases del ministerio público de Jesús. Si el esposo de María viviera, ella tenía que estar al lado de su esposo. ¿Okay? Entonces, por eso María tenía la oportunidad, digamos, de estar con su hijo. Entonces la vemos en el primer momento de la carne aquí, ¿verdad? Donde ella dijo que sí, y ahí Jesús ya estaba con ella. ¿Ok? Después Jesús inicia su ministerio público y se van de fiesta y ella está ahí. Y a través de María viene esa intervención de Jesús, ¿verdad? Donde convierte el agua en vino a través de María. Y después la vemos siempre nombrada muy cerca de Jesús. Y obviamente hasta el final. Obviamente hasta el final. Y después en Juan, creo que es el último capítulo de Juan, donde le dice Jesús: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Ahí vemos también cómo Jesús, amando a su madre terrena, también a su madre como hombre, está preocupado por ella y quiere que no esté sola, que no esté abandonada. Porque una mujer viuda y sin hijos no es nadie en ese tiempo, ¿verdad? Tristemente, a veces hoy aún sufre mucho más la mujer, ¿verdad? Pero en ese tiempo era extremo, digamos. Y que dice, él la llevó a su casa desde ese día, ¿no? O sea, él la protege. Pero Juan fácilmente podría haber dicho o escrito, madre o María, ahí está Juan, ahí está su mamá María, ¿verdad? No. Ahí dice el discípulo que más amaba. Todos nosotros somos el discípulo que Dios más ama. Entonces por eso es nuestra madre. ¿Ok? Por eso es nuestra madre. Porque Jesús se la encargó a él porque no tenía otro hijo biológico que la cuidara en ese momento. ¿Ok? Pero vienen a atacarla diciéndole, no, ella sí tuvo otros hijos. Ya tuvo muchos hijos. ¿Por qué? Porque ahí dice. Porque en Mateo dice, y vinieron a buscarla su madre y sus hermanos. Y vinieron, ¿cuáles son los nombres? Santiago, José y otros dos, ¿no? Vinieron a buscarla. Entonces ahí dice que ella tuvo más hijos, ¿verdad?
pero aquí escuchamos la palabra de Adelphoi, ¿no? Que tiene muchos significados y que hasta hoy lo utilizamos. A ver, déjame ponerte en evidencia, Lili. ¿Cómo saludas tú a Tina? Hermanita. Hermanita. Hola, mi hermanita. ¿Verdad? Y la única parte del ADN que ellas nos comparten es lo que la hacen mujeres. Bueno, y el resto de la humanidad, ¿no? Obviamente. Pero del resto pues, son totalmente diferentes. No tienen nada que ver una con la otra en cuanto a familia biológica. Y lo curioso es que específicamente nuestros hermanos protestantes vienen a tirarnos eso en la cara. Es que ahí dice que son hermanos. Y ellos dicen que lo que está en la Biblia es lo que cuenta. Pero solo toman lo que cuenta en lo que les conviene, en lo que soporta sus creencias. ¿Ok? Un segundito. Entonces, aquí dice eso, entonces tenía otros hermanos. Pero en el otro lado dice Jesús, esta es mi carne, y dice, ah, no, eso fue un símbolo nomás. ¿Verdad? Ahí sí no. Y en otro lado dice, vayan y perdonen los pecados. Ah, no, ese hombre es pecador, yo con Jesús directo. ¿Ok? Y en la Biblia, Abraham le dice a Lot, su sobrino, oiga hermano, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pelear más, mi hermano. Y en muchos otros lugares en el Antiguo Testamento, aquí hay unas citas en el libro, donde nos dice literalmente que la palabra hermano se usa simplemente también entre amigos, entre familiares, entre primos. No necesaria y única y exclusivamente entre hermanos. ¿Ok? Entonces, conozcamos eso. Y sin entrar en un altercado de volumen muy elevado, simplemente les decimos, mira, ve y mira la historia de Abraham y Lot, a ver cómo se referían uno al otro. ¿Okay? Mira, después San Pablo, cómo llamaba a algunas de las comunidades. ¿Ok? Mira entre los apóstoles, mira cómo tú te llamas con él, que no tienen nada familiar. Y bueno, tristemente no hay peor sordo que el que no quiere oír, o no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero la evidencia está ahí. ¿Ok? La evidencia está ahí. Entonces, la virginidad de María es importante por eso. Porque es el arca de la alianza, porque fue la virgen desde el principio. Y llegó virgen hasta el final. No solo en lo físico, sino también creemos en lo espiritual, porque por ser llena de gracia, pues sus pecados, si hubiera llegado a tener alguno, fueron muy mínimos, si fue que tuvo alguno. Porque por ser llena de gracia y estar con Dios siempre, pues estaba libre de pecado, ¿no? Si estaba libre del pecado original, seguramente quedó libre de todo pecado también. No por ella misma, no por su fuerza, sino por el Hijo que trajo al mundo. Por el Salvador que le dio a ella la gracia de ser bendita entre todas las mujeres. Y no solo entre todas las mujeres, ¿verdad? Bendita entre todos los humanos nosotros. Bendita entre todos nosotros. Y por eso, como vemos aquí, a través de ella es que Cristo entra en comunión. Común, unión. A través de ella Cristo vino y se hizo uno entre nosotros para caminar. Y después, porque estuvo aquí, se hizo pan y vino, los convirtió en su cuerpo y su sangre para alimentarnos a nosotros. ¿Ok? Para alimentarnos a nosotros. Entonces, esa es nuestra increíble madre, a la cual siempre tenemos que respetar, tenemos que venerar,
porque no vamos a adorar, porque ella no es salvadora. Ella es la madre de Dios, ella es la reina del cielo y de la tierra. Y ella es la que siempre nos lleva a su Hijo que nos salve. Pero a través de ella recibimos muchas bendiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Gerardo? Sí, es que nada más como resumen de lo que estás diciendo, porque a nosotros nos queda claro, pero cuando llega la hora de la verdad con la gente que no le queda claro, a mí me gusta explicarles por qué. Porque nuestra Virgen es virgen, antes en el primer parto. Y también me gusta explicarles el capítulo y versículo que ellos constantemente atacan, es el de Mateo 13, 55, 56, que dice, no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, o sea, está carísimo, ¿sí? No es el hijo del carpintero, ¿sí? No se llama María su madre, ¿sí? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sí? Son sus hermanos. Son sus hermanos, ¿cierto? Sí. Pero no son hijos de María. Demuéstramelo. ¿Sí? Porque es lo que ellos quieren. ¿Por qué hay tanta aversión de los protestantes hacia María? Porque es doctrina diabólica. Porque el diablo odia a María. Entonces, María para todo protestante, o la gran mayoría de protestantes, es lo que dicen de ella, que es una mala mujer, ¿sí? Pero es por eso, porque el diablo la odia, ¿sí? Pero entonces cuando nosotros como católicos queremos darles una instrucción o una orientación a nuestros hermanos protestantes, porque también son nuestros hermanos, les decimos, mira, aquí menciona los hermanos de José, de María. Dice, sí, dice los hermanos, pero no dice que sean hijos de María. Dice, bueno, dice que son Santiago y José. Ah, bueno, dice que son Santiago y José. Dice, vámonos a Mateo 27 y vas a saber quiénes son los hermanos de Santiago y de José. Entonces te saltas a Mateo 27, en el versículo 56 dice, entre ellas estaba María Magdalena, está hablando cuando están en la cruz. María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, la madre de los hijos de José. Y la pregunta obligada es, ¿cómo se llama la madre de María y de José? María. ¿Y cómo se llama la madre de Jesús? María. Entonces ahí está, es María. Entonces se van a San Juan, y en San Juan dice, bueno, esa es la misma escena. Y aquí te va a decir quién es la madre de Santiago de José. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, no dice María, ¿sí? Dice su madre. Y la hermana de su madre, o sea, era hermana de la madre, o sea, de la madre de María. María, esposa de Cleofas, ¿sí? ¿Y quién es esposa de Cleofas? Los que parieron a Santiago y a José, ¿sí? Entonces, esa explicación que es despacito, hay que leerla. Después le pasamos el apunte a todos para que lo lean despacito, pero toda esa explicación es bien interesante que la comprendamos, porque de esa manera pues les damos una razón a los protestantes de creer en la Virgen María. Y muchos han creído a raíz de esta explicación. Además de la que tú dijiste de que cuando Jesús está en la cruz y le dice, madre, ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre. Dice, pues que no sabía que era hijo de María. Yo creo que sí sabía María que no era su hijo, pero así le dice, ahí tienes a tu hijo, porque se lo ha dado, porque ahora todos somos adoptados. Y hay varias explicaciones de eso que es bonito conocerlas para evitar confusión con los protestantes, porque nos envuelven en sus teorías de que saben mucho de Biblia, y yo creo que estamos aprendiendo mucho de todo eso. Oh, sí, definitivamente. ¿Alguna otra idea, otra pregunta, de la natividad? Al escuchar el video y al poner estas ideas de lo que todos están hablando y diciendo, de que la Santa Madre guardó todas sus cosas en su corazón, en su pecho. Ella desde un principio recibió la fortaleza del Espíritu Santo por medio del ángel. Ella estaba destinada
a guardar todo eso y a ser ejemplo para el mundo, para el pueblo que la rodeaba. Entonces, Dios la destinó a pasar todos los sufrimientos uno por uno. Fue una vida de sacrificio que ella, pero ella, bajo la influencia del amor, del Espíritu Santo, la fortaleza, que fue única mujer y que es la única en ese aspecto, pues para ella fue su tarea vivir con esa vida, cumplir con el mandato que se le fue encomendado. Para ella siempre fue vivir su vida en placer y soportar las tormentas que vivió. Para ella fue algo muy normal porque pues ella estaba protegida por el Espíritu Santo y fue la fortaleza que recibió en un principio para llegar a todo esto. Y pues la más prueba no hay, y ahí lo dijo el video. Otra cosa bien clarísima: si ella hubiera tenido más familia biológica, ¿para qué le daba a su discípulo preferido que la cuidara? Correcto. Es otra cosa bien clarísima que está ahí. Entonces, hablar con un protestante es irnos a los tiempos de Jesús, que habló con esos soberbios y que aún murieron soberbios. Entonces, yo no gasto mi tiempo con ellos. Cuando me toca hablar con ellos, les digo quién soy, Dios te bendiga, y ya nos vemos, porque ellos mejor se van solitos. Cuando uno les empieza a hablar, ellos solitos se van. Así es que yo no tengo ni que enojarme, ni que más, que no voy a discutir con ellos, porque esa es mi tarea. Okay. Porque son No, soberbios. tengamos cuidado más cuando decimos que María estaba destinada. No pensemos que como ya estaba predestinada, ya no tenía capacidad de decidir, digamos. ¿Okay? No. Ella fue escogida, sí, pero aceptó libremente ser la esclava, ¿no? Ser la esclava. Ella lo dijo. Antonio. Bien, por ejemplo, la teoría de la Biblia y todo eso es muy bueno, ¿no? Aprenderlo, pero al momento de practicarlo y al momento de platicar con estas personas, con los hermanos separados, yo nunca traigo la Biblia y nunca voy a sacar la Biblia, y es andarse peleando con ellos y es pelearse con ellos, ¿sí? Entonces, como dice aquí el hermano, es mejor quédate callado, que les vaya bien y cierres la puerta y se acabó. No te metas en camisa de 11 varas. Bueno. Lo que tú ya aprendiste aquí, lo que has aprendido a lo mejor en otras clases, es para ti, para tu familia. Pero no te metas en hacerlos cambiar, porque ni los vas a cambiar y ni te van a cambiar. Y son tan hábiles en la lengua ellos, y muchos de ellos, que hasta te pueden cambiar, ¿eh? O sea, facilito. Mira que... Yo soy de esa idea, ¿no? O sea, ser práctico. ¿Sabes qué? Mira, un hermano separado, que te vaya bien. No sé, yo soy católico, no me interesa tu plática. Vamos, y se acabó. Ok. Esa puede ser una manera, ¿no? De pronto miremos hagamos un paralelo muy lejano, okay, muy lejano. Cristo lo visitó el diablo cuando estaba débil y tenía hambre y hacía 40 días no tomaba, ¿verdad? Y pues Jesús no le mandó la puerta en la cara, digamos. Le contestó con la palabra de Dios. Y no habló más, no hubo diálogo, ¿verdad? No. Hubo palabra de Dios. Entonces, según el momento, según el lugar, y según tu discernimiento de ese momento, vas a tomar la decisión: ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Estoy llamado a compartir o no estoy llamado a compartir? Que vayamos a convertir a alguien, definitivamente a nadie, pues si no nos convertimos a nosotros mismos, vamos a convertir a otro, ¿verdad? Imposible, totalmente imposible. Pero sí me he dado cuenta, sí me he dado cuenta que con el ejemplo, parece mentira, pero la gente se contagia. Hay mucha gente que aunque no sea hermano separado, como dicen, pero que no está ni allá ni acá, simplemente te ven lo que hacen
y yo creo sienten la atracción del Espíritu Santo, Claro. y poquito a poquito te van siguiendo, y cuando ves ya los tienes a un lado. Claro. Por eso dice San Francisco, no vamos a predicar hoy, si necesitamos utilizamos palabras. Una acción vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, ya en el momento sabrás, y dependiendo lo que te digan, entonces uno le dirá, bueno, ¿usted realmente cree en esto? Si esto es la verdad, pues miremos qué dice aquí, y listo. Ya después ellos verán, ¿verdad? Entonces, depende de la situación, depende del momento, depende de muchas cosas. Obviamente siempre tenemos que actuar preguntándonos qué haría Jesús y cómo lo trataría Jesús. Y Jesús no le cerró las puertas en la nariz a nadie, Jesús no empujó a nadie. A una mujer le dijo, yo no le voy a dar el pan de mis hijos a los perros. Y sin embargo esta señora le dijo, bueno, pero los perros comen de las migajas que se caen. Le dijo, claro que sí, venga para acá. Tu fe te ha salvado, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros vamos a hacer? No, no vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer Jesús a través de nosotros. Sí, sí nos entregamos a Él. Entonces, tuvimos un par de minutos y vamos a ese lugar donde María dio a luz, donde seguramente se derramaron las primeras gotas de sangre de Jesús, donde estuvo ahí seguramente llorando y María consintiéndolo con José, de pronto, no sé, pidiéndole hasta perdón porque todo lo que había para acostarlo era un pesebre de paja donde estaban comiendo las vacas antes. ¿Okay? Nosotros, si nos sentamos a comer, ¿compartirían el mismo popote? ¿Familia o amigos? Nosotros. Tomó Bruno, ¿vas a tomar tú con el mismo popote? Yo estoy agripada, no le No importa, tomarías el mismo popote. Es lo que iba a decir ahorita. ¿Ah? Yo estoy vacunado. Yo sí, pero... Estoy vacunado. Digan la verdad. Yo no. No. Yo no, claro. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los bichos. Ok, exactamente, porque somos... digamos la verdad, ¿cierto? Digamos la verdad. Imagínense pues poner a su hijo donde está comiendo la vaca. Las que son mamás, acérquense nomás. No, mi hijo que no le caiga ni un granito de polvo porque pobrecito. ¿Cierto? Entonces pensemos en eso, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús? Señor. Lo hacen más fuerte al niño, lo hacen más inmune a toda la sociedad y todo eso. Sí, bueno. A mí me pasa cuando llega el 24 de diciembre para poner al niño Jesús en el pesebre que yo pongo en mi casa. Sí. Incluso yo le dije, eso me vino a la mente automáticamente cuando ahorita en el tema de que yo le digo al niño Jesús, con estas palabras, digo, ay, disculpa mi niño que te ponga yo acá porque siento que tu cuerpecito se va a dañar y es una imagen la que yo estoy poniendo. Y ahorita que salió lo del tema, se me vino a la mente eso, como yo haciendo una imagen, yo está representando a Jesús. No, te estás moviendo a ese Sí, momento, ¿no? sí, Claro. y me estoy transportando totalmente y que él se va a dañar en lo que yo ponga, cualquier cosa que yo utilice para poner a niños Jesús en los pesebres. Ok. Y me imagino en esos tiempos. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, démonos un minuto y transportemos a ese sitio. Ahí es donde ven esa estrella. ¿Qué hay adentro, diácono? ¿Es un gol? ¿Qué hay adentro? Nada. Es como un... Eso es un... ¿Es un hoyo? Pero adentro. Pero Aquí tiene una plaquita. Una plaquita. Está más oscura, pero... ¿No es hueco? No, no es un hueco. O sea, ahí estuvo el pesebre. No, eso no es el pesebre, es donde nació.
El pesebre en realidad quedaría como al frente, a través del pasillo. Entonces pongamos en ese sitio ahí con María, dando a luz a su hijo. Y pidámosle un momento que nos permita acompañarla para acercarnos a su hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por haber venido a nosotros, por dejarnos saber en qué lugar llegaste y en qué condiciones. Pedimos, Señor, que con el Espíritu Santo que nos has infundido y los dones que nos traes podamos hacer uso del coraje para saber que las pruebas que pasemos podrán ser resueltas en ti. Que podamos hacer uso de la sabiduría que nos das y de la inteligencia para entender que nuestras vidas tienen un propósito y que acercándonos a ti lo podremos descubrir. Y que descubriendo ese propósito podremos llegar a ser la persona que tú diseñaste, Señor. Señor, que podamos aprender de María a actuar de acuerdo a la necesidad y en el momento apropiado. Que podamos aceptar que en nuestra vida tenemos que experimentar muchas muertes para poder seguir resucitando en ti. Que puedan morir nuestros malos hábitos, que puedan morir nuestras malas relaciones, que puedan morir nuestros vicios, para poder estar cada vez más cerca de tu Hijo. Te pedimos tu intercesión en ese acercamiento. Te pedimos que en todas estas muertes estés rogando por nosotros, para que tengamos la gracia y la fortaleza de levantarnos y de seguir resucitando en tu Hijo. Por tanto, nos ponemos en tus manos, Madre, para que intercedas por nosotros. Y todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.